¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto, ya lo sabes, es Punto y Contrapunto. Pues como si fuese un déjà vu, la CENTE se movilizó ayer y reventó la sesión donde se discutiría la iniciativa del presidente para derogar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Hoy la CENTE ya aceptó dialogar con las autoridades. Los maestros le están haciendo manita de puerco a la 4T o, como dice el presidente, no hay razón para la protesta. Si ha habido una figura polémica en la estructura de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la de los coordinadores territoriales o superdelegados, que responden directo al mandatario y ahora tendrán una mayor estructura. ¿Qué riesgos implica esta decisión? Y mientras el senador por Coahuila, el morenista Armando Guadiana, anuncia una compra emergente de carbón, la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, lo desmiente. ¿Hay conflicto de interés en este anuncio? ¿La CFE oculta algo? ¿O Guadiana, quien también es empresario minero, difunde una paparrucha? Todo esto esta noche en la mesa. Acompáñanos, ya empieza Punto y Contrapunto. Si ayer te sentiste muy en el 2013 con los bloqueos de la CENTE, no estás sola. De nuevo, la coordinadora convocó a bloqueos en protesta por la reforma educativa, o más bien por la reforma de la reforma, o la contrarreforma, o la iniciativa para la abrogación de esta reforma de Peña Nieto. ¿La iniciativa de López Obrador sí va a fondo o solamente es un maquillaje, como acusa la sección 22 de la CENTE? Veamos el contexto. La discusión de la reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución para abrogar la reforma educativa aprobada en el gobierno de Enrique Peña Nieto se pospuso una semana. Mientras tanto, los legisladores que encabezan las comisiones de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados buscarán que los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acepten negociar y retiren el plantón instalado en San Lázaro. Convocados por la sección 22 de la CENTE, en Oaxaca, los maestros han señalado que no permitirán imposiciones y pidieron revisar punto por punto el proyecto, pues la iniciativa no deroga la reforma educativa de 2013 y solo la maquilla. El punto más polémico de la reforma aprobada en 2013 fue el establecimiento de un servicio profesional docente que generó protestas de la CENTE contra el sistema de evaluación a profesores, considerado punitivo por el gobierno de López Obrador. Esta mañana el mandatario dijo que siempre ha cumplido su palabra y que no había argumentos para decir lo contrario. Que siempre hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo con nuestros compromisos. Su propuesta de reforma elimina todas las modificaciones constitucionales realizadas en la administración de Peña Nieto y abroga el servicio profesional docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Según la iniciativa, no habrá más evaluaciones punitivas ni obligatorias para los docentes y su formación y actualización profesional serán gratuitas y no habrá ninguna liga entre evaluación y permanencia en el empleo. Habrá una nueva carrera magisterial donde las promociones estarán asociadas con los conocimientos, aptitudes y experiencia del docente y no con exámenes estandarizados. También se establece que el Estado será rector y garante de educación básica, media superior y superior obligatoria, universal, pública, gratuita, laica, inclusiva y plurilingüe. Punto y contrapunto. Primer tema de discusión en esta noche de jueves y hoy nos acompaña Fernanda Caso, abogada y conductora. Hoy no es su día, pero hoy nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo estás, querida? Estar por acá. Muy bien, muchas gracias. A ver, ahora con esta mezcla con nuevos panelistas. Una sorpresa que ya está en la pantalla. Regresa a Punto y Contrapunto Alberto Lujambio, analista y consultor. ¿Cómo estás, querido? Te extrañábamos. Muy bien, Genaro. Encantado de estar aquí de regreso. Bienvenido. Estefanía Veloz, feminista y activista. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, muchas gracias. Y Martín Vivanco, abogado y académico. ¿Cómo estás? Bien, Genaro. Gracias. Buenas noches. ¿Por qué no empezamos contigo? Y empezamos contigo porque regresa la discusión del debate público, la polémica reforma educativa, la polémica reforma que impulsó el presidente Peña Nieto con insumos de algunos grupos de sociedad civil, pero ahora más bien está la contrarreforma. Y muchos pensaban que ya no habría motivos para que ningún sector de los trabajadores de la educación, en este caso la CENTE, protestaran, pero la realidad es que fueron a bloquear la Secretaría de Gobernación, el Palacio Legislativo de San Lázaro, y el presidente dice no hay razón para protestar. ¿Tú cómo estás viendo este tema? No nada más el de la protesta, sino el del futuro inmediato de la derogación o la aprobación de esta contrarreforma educativa. Que son dos temas. Yo creo que la reacción de la coordinadora se debe a que sus demandas no van a ser atendidas, no han sido atendidas y espero que no sean atendidas porque lo que quieren es que el paso automático, ¿no?, de las normales a tener una plaza y el control de las plazas de nuevo y tener el control de la nómina y que se vuelvan a heredar, etcétera, es decir, volver al antiguo régimen. Eso se me hace positivo para el gobierno. Si no está cediendo en eso, entonces quiere decir que toda la reforma que hizo el gobierno anterior pues no estuvo del todo mal, ¿no? Eso pues
Es una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque lo que se hizo en el 2013 fue recuperar la rectoría. Ese es por un lado. La otra cosa es que todavía no sabemos cómo va a quedar realmente la iniciativa de abrogación, bueno, o cómo se va a abrogar toda la reforma, qué es lo que va a contener en vez de la famosa evaluación punitiva, que nunca fue punitiva. O sea, tú cuando evalúas pues necesitas calificar, y cuando calificas hay quienes pasan o quienes no pasan. Las consecuencias pueden ser distintas, pero lo que hizo el presidente Peña y los dos secretarios más conspicuos, que fueron Aurelio Nuño y Otto Granados, yo se me hace que es el camino correcto y lo sigo defendiendo. Le pueden cambiar el nombre, pero de que necesitas tener a buenos maestros frente al aula enseñando lo que deben enseñar, de eso no hay forma. Y lo dice el subsecretario hoy de Educación Básica, Gilberto Guevara Niebla, en este libro. Dice, a ver... ¿Qué libro es? ¿Cómo se llama el libro? Se llama Poder para el Maestro, Poder para la Escuela. Lo publicó cuando estaba la reforma. Y dice, los que no cumplan estos requisitos, es decir, de la evaluación, no deben seguir enseñando. Parece ser una regla draconiana. Lo es. Lo que sustenta esta regla es la superioridad ética del derecho a la educación de los niños. Y hoy es subsecretario de Educación Básica. Entonces va por ahí. A ver, un contrapunto. ¿Quién quiere empezar con los contrapuntos de esta noche? No nada más en el sentido de la reforma que dice nuestro querido Martín Vivanco, que a lo mejor hay algunos aspectos que están bien y que no estaban nada mal la reforma de Peña, sino también a mí sí me sorprende ver a este sector de la CENTE, es el sector 22, que siempre ha sido muy polémico, lo que quieras, pero está hoy en las calles diciéndole a Andrés Manuel, oye, no. Bueno, es que yo creo que la CENTE tiene... A ver, de entrada, hablemos de que los sindicatos, el CENTE, la CENTE, han tenido secuestrada la educación en este país durante años, ¿no? Y ya, yo creo que es una exigencia social, gobierno tras gobierno, que alguien ponga un alto. Y si en algo vale la pena pedirle apoyo a la ciudadanía, que todo mundo respalde, pues es justamente en que puedan pasar estas reformas que hacen bien. Creo, sin embargo, que la CENTE tiene razón en los reclamos. La primera es que no les cumplieron el compromiso de campaña, porque López Obrador dijo no va a quedar ni una coma de esta reforma, y la verdad es que sí está dejando las evaluaciones, está dejando las capacitaciones, las cambia de organismo, ahora ya no va a ser el INEGI quien evalúe, ahora va a ser un organismo nuevo, van a modificar el número de intentos que pueda tener una persona para pasar un examen, pero bueno, pues se van a mantener muchas cosas, y entre ellas que si un maestro no pasa un examen no puede seguir al frente de una clase. Como sucedía antes, no perdías tu trabajo, simplemente te pasaban a un puesto administrativo. Me parece que eso se va a mantener y pues la CENTE no está de acuerdo porque nunca ha estado de acuerdo y porque no estaba de acuerdo desde que estaba Peña Nieto, pero tiene un reclamo en que no se les está cumpliendo un compromiso de campaña. Qué bueno que no se les esté cumpliendo, ¿no? Pero bueno, ahí. Y la segunda es, creo que el problema empieza mucho antes y empieza en las normales. Y es lo que dice la CENTE. A ver, todas las normales en este país son públicas. Es decir, es el gobierno quien está capacitando a los maestros. Salen los jóvenes egresados de las normales y luego resulta que no pasan los exámenes para mantenerse o para entrar como profesores. Entonces sí hay un punto en esta cadena que está roto y que tal vez tendríamos que estarnos enfocando en por qué se les da un título a todas estas personas que no están capacitadas después para dar clases. Porque, insisto, son públicas, es el Estado quien los está capacitando y después no cumplen los estándares del propio Estado. Entonces, si no están pasando, probablemente lo que se tenga que modificar son los mecanismos de enseñanza, los contenidos, las propias evaluaciones, y ahí sí la CENTE tiene mucho más control que la que tiene ya hoy en las escuelas. Entonces, en donde tendríamos que empezar a quitarles el control sería en estos espacios educativos de los propios docentes. A ver, tú lo cambio. Pues bueno, dos precisiones, ¿no? El número uno, no se pueden abrogar reformas, sino que se abrogan, ¿no?, leyes, ¿no? Y cuando abrogas, digamos, ni siquiera es la palabra correcta, estás abrogando todo un cuerpo normativo, que eso no es lo que va a pasar. Que hay tres abogados en la mesa. Entonces, de entrada, lo que se propone técnicamente es una reforma a la ley sin más, ¿no? No, porque quitas, o sea, si abrogas la ley de servicio profesional docente, sí, esa sí se abroga, o sea, se quita de la Constitución y ya no tiene fundamento. Entonces ahí sí hay una abrogación. Y hay un montón de leyes que se cambian además, ¿no? Y se abroga una sola ley, no se abroga, digamos, la reforma. La reforma original fue la creación de algunas leyes y la modificación de muchas otras, ¿no? O sea, entonces es más complejo que eso, ¿no? La segunda cosa es que yo creo que vamos en el camino correcto. O sea, las evaluaciones punitivas a los maestros y a los alumnos no funcionan en ningún sistema educativo del mundo, ¿no? Lo que el día de hoy se está prevaleciendo. Punitivo significa que si no pasas un examen que yo creé desde el centro con algunos estándares muy específicos que le aplican
por ejemplo, la educación rural... Pero eso no es lo punitivo, eso es el modelo de examen. Pero cuando se dice que es punitivo, ¿a qué se refiere? Si no lo pasas, una cosa es que te evalúe y yo lo publique y que, digamos, los papás se metan a la escuela, vean cómo salieron los maestros y que, digamos, sea un castigo social. Y la otra cosa, como preveía la reforma... No, eso es lo que se prevé ahora. Lo que se prevé antes y es que los expulsas de su plaza. Los pasabas a un área administrativa, los sacabas de la... No, ese era el mayor castigo. Eran 4 intentos. Tenía 4 intentos para pasar un examen. 3. Bueno, sí, 3. De un examen estandarizado que fue creado en el centro, en la Ciudad de México, sin entender la realidad de la educación rural. Pero ese es el modelo del examen, es el modelo del examen. Se puede discutir todo lo que queramos, si el examen está bien o no. Pero al final tiene que haber un punto en el que, bueno, si el maestro no es bueno, ¿por qué va a seguir dando clases? No, el maestro no pasó la prueba. Eso no significa que no sea nuevo. Eso no significa que no sea bueno. Tanto el caso como Martín y Banco te extrañaban y ese fue su recibimiento de regreso. Pero a ver, Estefanía Veloz. Es que el tema, yo creo que sí es la prueba. O sea, sí, eso puede ser. ¿Cuáles son los mecanismos para evaluar la idoneidad de un maestro o de una maestra? Y sí, eran muy centralizados y hay maestros y maestras rurales en los que la educación es distinta y funciona de manera distinta. Retomando lo que decías de las normales, es cierto que desde hace unos 50 años ha existido un intento del gobierno de desmantelar normales. O sea, recordemos que las normales están en comunidades rurales donde no hay otras universidades y es la única manera de que muchas personas que quieren dedicarse a ser educadores y educadoras puedan ir a la universidad. Y las normales tienen su propia manera de gestión, son muy autónomas. Entonces, el tema es ese, o sea, hasta dónde el gobierno estuvo midiendo, desde lo de Aurelio, esto es lo que sí queremos que les enseñen, esto es lo que está bien y lo demás no sirve y lo demás no funciona y entonces vamos a castigar a los maestros. O sea, lo que hicieron y lo que quisieron hacer con esta reforma educativa fue transformar el sistema educativo por completo. O sea, nadie nos está viendo, no nos quisieron ver la cara de que solo vamos a ver. Sí, pero eso no está bien, o sea, no funciona para un país con tantas desigualdades. La cuarta transformación, hicieron como Fox, que quiso poner pantallas en todos los salones cuando había salones que no tenían luz. O sea, este tipo de cosas es la naturaleza de la reforma. Ya lo han discutido muchas veces. El tema de la CENTE es que no he entendido que en este gobierno, pues sí hay una parte en la que existe la discusión y se tiene que dar la discusión, pero la gente no quiere platicar, ese es el problema. O sea, la gente no se crea ni se transforma ni se destruye ni nada, o sea, la gente sigue actuando como la gente ya, que tiene mucha fuerza, pero lo que yo creo y mi lectura es que conforme vaya pasando el tiempo en esta discusión, en el que el gobierno vaya siendo más flexible en las mesas, en el diálogo, en las pláticas, y que no sean sus peticiones tan puntuales, van a ir personas de la gente saliendo de este estire y afloje que parece innecesario porque ya no es el PRI, porque ahora tienen más representación incluso dentro de las cámaras. Que me hace... Eso es medio ingenuo de pensar. O sea, no, pero justo ese es un problema mayor para el gobierno, no es algo que le ayude. Es que Claudio X González no está dictando la política educativa del país. Nosotros también, como pasó en la administración pasada. A ver, déjame exponer una cosa que decía Estefanía y es, la gente no se quiere sentar a dialogar. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque evidentemente viene, ahorita se abre ya este proceso de debate público en torno a qué tipo de reforma educativa queremos. Un actor de peso es la CENTE. El presidente López Obrador dijo que los va a escuchar, que tiene un cambio de actitud, pero pues ellos no quieren negociar. Entonces, ¿qué sigue para la reforma que se está cocinando en el Congreso? Nuevos bloqueos, represión, negociación con estos grupos. Yo creo que justo la clave está en lo que dices, de que Andrés Manuel, el presidente, dice, bueno, vamos a dialogarlo y se van a abrir mesas de trabajo al respecto. Porque creo que sí, y con justa razón, están en la dinámica en la que el gobierno estaba cerrado y aquí no se platica y aquí no pasa nada. ¿No crees que tenga más que ver con que el gobierno les prometió que se iba a echar para atrás todo y que de pronto les dice que no? Insisto, me da gusto que les diga que no, porque se tienen que hacer esas evaluaciones. Yo creo que más que eso, el gobierno prometió que iba a haber un consenso. No, dijo, no va a quedar ni una coma de la reforma educativa. Fueron las palabras de López Obrador. Y va a quedar bastantes comas. Que todavía está en discusión. O sea, tampoco podemos hablar de algo. A ver, no le puedes dar tú como Estado, no le puedes dar las plazas al magisterio. No puedes. Que la discusión no sean las plazas tampoco. Es que eso es lo que quieren. No puedes empezar a decir que el tema es la idoneidad y la educación y el maestro y luego terminas con las plazas. Entonces definan si el tema es la evaluación y la educación de los niños o son las plazas. Espérate, los que están en contra de la evaluación por principio, pero lo que también quieren, y es público, salió en los periódicos hoy, dicen, quiero el control de las plazas, quiero el control de la nómina y aparte quiero el pase automático desde las normales a una plaza. Todo eso es darle la educación a un ente que no es el Estado. Y como un gobierno de izquierda no puede
tolerar que el Estado no controle algo, pues más aún yo creo que el presidente ahorita sí está en lo correcto y lo que debe hacer es defender al Estado. Lo que me parece raro es que estamos asumiendo que cuando un candidato promete algo en campaña, lo suelen o lo deben de cumplir a rajatabla, ¿no? Y la respuesta simplemente, si la respuesta es no, la respuesta es no. Si tú haces una medición de cuántas promesas de campaña cumplió Barack Obama o tu presidente favorito de cualquier lugar en el mundo, simplemente no pasa, uno sobrepromete en campaña. La dinámica de las campañas es que sobreprometes y luego cumples lo que puedes. Todo el mundo opera igual, ¿no? A ver, nadie ha cumplido con el propósito de 5% de crecimiento económico. Que por ejemplo. Así desde pero entonces no se los podemos cuestionar. Si él se compromete. No, se puede cuestionar, insisto, pero también es ridículo pensar que porque lo dijo en campaña, no será lo que pero ¿no te parece hacer que sí explica un poco el descontento de la gente? Explica el fenómeno. O sea, finalmente no creo que los de la gente hayan creído es muy temprano en esta teoría. es muy temprano. O sea, a ver, así como todas las personas nos estamos acostumbrando a que ahora las cosas son distintas, la gente también. Y la gente va a entrar en una dinámica en la que ahora sí el gobierno escucha y va a ir cambiando posturas y no tengo ninguna duda. Pues sí, ya les dieron dinero en Michoacán para que dejaran las vías, pero sí va cambiando. No, bueno, la de Michoacán fue más allá del dinero que se dio. Cambio de posturas? Lo dijimos ahorita en la introducción, parece 2013. A nosotros nos critican muchísimos por intransigentes, cómo es posible que la gente... Y están tomando el Senado y la Cámara de Diputados y van a seguir... que no es el 2013 y la gente se va a dar cuenta que aquí sí hay diálogo y cuando se empieza a dar cuenta que hay diálogo va a empezar a ceder porque así funciona y así funciona el obradorismo y no se va a reprimir a diferencia de los gobiernos del PAN o del PRI. Mientras no haya represión. Te lo he puesto. ¿Cuánto que no ceden? Una apuesta. Pero no haber represión. Puede ser que también Morena. No haber represión. Los dos invitados. La pregunta es los dos amantes de la represión y los dos que aman la represión. El tema no es si ceden o no ceden. El tema es a cambio de qué ceden, cuáles son las modificaciones que se hacen. Igual y quien acaba cediendo es el gobierno federal en cosas en las que no estamos de acuerdo. Va a ser y pues también eso tendremos que discutir. No cualquier diálogo y cualquier consenso es bueno. Claro. A mí hay cosas en las que me gusta que el Estado no se mueva, que sea muy intransigente en que primero van los derechos de los niños. A mí me encanta. Me encanta un Estado que ponga eso primero y que a partir de ahí se dé una negociación. Pero si tu interlocutor no está dispuesto a eso, pues claro que no hay un diálogo. Los derechos de los niños, y como si fuera un absoluto, así monolítico. No, pues aquí está. Los derechos de todos los niños. Es el subsecretario, ¿eh? Y a él no puedes decir... Está citando un pedacito de un libro. No, es el subsecretario, el actual subsecretario, y no puedes decir que no es de izquierda. Bueno, cuando hablamos los 4 o los 5 al mismo tiempo nos entienden. Entonces, a ver, último comentario. Solo vamos a recordar en esta mesa lo que está pasando ahora. Por un lado, Martín está diciendo que en el 2013 y nos criticaron y que, claro, porque hubo represión, porque no hubo diálogo. Ahora sí, más allá de que el Estado ceda o no, que la gente ceda o no, la manera en la que se va a gestionar una reforma educativa histórica, por lo que escuchamos al principio del bloque, no, histórica fue lo que hicimos en los 2013. Yo veo exactamente igual. Veo los diputados adentro discutiendo y los señores afuera manifestándose. Esa es la imagen, es la también misma. Hay una apertura de la Cámara para escuchar a las personas de la CENTE siempre. Y no solo de la CENTE, de la otra CENTE que es con ese. Y de otros grupos yo veo calles cerradas. Y del Baester ahora también. Recluidos en el Senado. Es primera vez que tocamos el tema. Ya va a venir, por supuesto, mucho más. Tendremos más oportunidades para debatir el tema de la reforma educativa porque ya está ahora sí entrando en esta discusión que desde hace mucho tiempo se debía. Ya está en el Congreso. Lo retomamos la semana que viene, si les parece, ya con mezclando panelistas también para que haya distintos puntos de vista. Vamos a una pausa, a regresar. ¿Qué pasa con la Cuarta Transformación? Porque llegan los superdelegados del presidente López Obrador. Con este tema volvemos.